Muy buenas tardes, a estas horas ya lo saben, estamos a poco menos de 2 de esas horas para que arranque la comparecencia de Jerome Powell, para que dé las explicaciones pertinentes y sobre todo para que también le trasladen los distintos parlamentarios y las preguntas que tienen para el Comité de Política Monetaria, preguntas importantes porque el rumbo, la deriva de la Reserva Federal está siendo, esa deriva está siendo también relevante en medio de un pico de inflación no visto en los últimos 20 años y sobre todo en medio de un pico de inflación que aunque están consiguiendo rebajar no parece afectar al mercado laboral. Sobre todo eso va a hablar el presidente de la Reserva Federal a partir de las 4 de la tarde, se lo vamos a contar aquí en Negocios Televisión de 4 a 6 de la tarde, que se diga en ese discurso con los distintos expertos analizando las reacciones del mercado y también las posibles vueltas que pueda dar la relación euro-dólar y hacia dónde van a ir los propios tipos de interés en función de las palabras del presidente de la Reserva Federal. Todo esto en una jornada en la que lo que sí han mejorado son las expectativas de inflación de los consumidores en el viejo continente, en concreto en Europa. Lo han dicho según la encuesta mensual del Banco Central Europeo. De cara a los próximos 3 años, los consumidores esperan ahora una inflación al 2,5%, es decir, medio punto porcentual de mejora respecto a ese 3% previsto en diciembre. De cara a los próximos 12 meses también hay una disminución, en concreto de 0,1, pasarían del 5 al 4,9%. Ese retroceso en las expectativas se produce apenas una semana antes de la próxima reunión de tipos del Banco Central Europeo, en la que esperamos una nueva subida de 50 puntos básicos, tal y como ya anunció Christine Lagarde en la reunión de febrero. Tras ese incremento, la tasa de depósito, por cierto, se irá hasta el 3%. Lo interesante será ver la evolución de las expectativas de los consumidores, sobre todo teniendo en cuenta que el anterior dato de inflación no fue todo lo positivo que cabría esperar. La tasa general, de hecho, estaba en el 8,5%, la mejora fue de apenas 0,1, y la inflación subyacente sigue con unas presiones fortísimas, marcando un nuevo récord en el 5,6%. De hecho, algunos de los países en concreto de esa zona euro, como por ejemplo podía ocurrir en España, están viendo como la curva de la inflación subyacente estamos por encima de la inflación habitual, es decir, la inflación subyacente está, casi 2 puntos, te iba a decir, 1 punto y pico, 6,1 la inflación normal, la línea habitual de inflación, 7,7 la inflación subyacente. Enseguida les contamos más noticias. Antes de variar, de cambiar sobre lo que estamos viendo por parte de los bancos centrales, ¿qué va a decir Jerome Powell? ¿Qué esperamos de la Reserva Federal en el día de hoy? Insisto, un día marcado en el calendario en rojo, especialmente porque no se suele someter a preguntas de las propias autoridades económicas, de los propios congresistas norteamericanos. ¿Qué va a decir Powell? Javier del Valle, buenísimas tardes. Muy buenas tardes, José. Pues ahí está la clave de la pregunta, ¿no? ¿Qué va a decir Powell? Ojalá lo supiésemos porque podríamos adivinar muchas cosas sobre cómo se van a mover los mercados. Obviamente importante hoy el movimiento que haga tanto el dólar estadounidense, que recuerden, lleva más o menos desde febrero repuntando ligeramente, también el movimiento que hagan los intereses, que desde febrero también, fíjense, les estoy compartiendo ahora mismo la gráfica del interés del 2 años, del bono estadounidense a 2 años, que hacía un nuevo máximo este mes, donde lo vemos cercano casi al 5%, a unas cuantas décimas de llegar a ese 5% todavía, pero por encima del máximo que veíamos en 2022, que era ese máximo del 4,72%. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué los intereses vuelven a subir? ¿Por qué el dólar vuelve a repuntar? ¿Por qué el mercado de bonos vuelve a sufrir con la volatilidad, de hecho, del MOVE Index, que es la volatilidad del mercado de bonos, volviendo a repuntar y obviamente el precio cayendo de los bonos, porque es inverso a la TIR, es inverso a los intereses? Porque el mercado está haciendo poco a poco ese descuento de una curva de tipos todavía más alta y más persistente. Recuerden que el mercado para final de año 2022, que es cuando empezó más o menos el rebote en las bolsas, el mercado descontaba que Powell estaba cerca de terminar. Empezábamos a ver una inflación que se giraba, empezábamos a ver esa tendencia como dejaba de hacer un nuevo máximo desde verano. Recuerden, el máximo del CPI en Estados Unidos fue en junio de 2022, como empezaban los siguientes meses progresivamente a girarse y por tanto el mercado descontaba una Reserva Federal que posiblemente llegase pronto a la tasa terminal, que no hubiese llegado todavía pero que quedase poco. De hecho, aquí pueden ver cómo el mercado descontaba esto con los futuros, igual que hay futuros de maíz, de trigo, de gasolina, de lo que se imaginen, pues hay futuros también de los tipos de interés, de qué esperar sobre los tipos de interés que va a aplicar la Reserva Federal, hasta dónde los va a llevar. Bueno, pues el mercado apostaba, o por lo menos esperaba, esa curva gris que vemos, la de abajo del todo. Esa era la
curva esperada por parte de los futuros en principio de febrero, post reunión del FOM, el 2 de febrero de este año. Fíjense cómo la curva se iba hasta el 4,89% de tasa máxima, que iba a ser vista en verano más o menos de 2023, y a partir de ahí empezaba a bajar 4,83 para final de 2023, 4,73 para septiembre, 4,59 para noviembre e incluso terminar enero de 2024 por debajo del 4,5, en el 4,17%. Bueno, eso fue lo que esperaba el mercado, pero poco a poco empezaron a llegar datos. ¿Qué datos llegan? Bueno, lo primero, el reporte de la parte laboral, del mercado laboral, esas nóminas de más de medio millón no agrícolas en Estados Unidos que compartía el BLS, que veremos si realmente se mantiene esta fortaleza en el mercado laboral, porque hubo mucho ajuste estacional, así que tampoco hay que fiarse 100% de esas encuestas del BLS, donde muchas veces tienes una divergencia muy grande entre la encuesta Household, que es la de los hogares, y la encuesta Establishment, que es la que se hace a los negocios, y había una divergencia muy grande que se corrige con estacionalidad, y veremos si realmente la fortaleza del mercado laboral se mantiene en los próximos meses a medida que vayamos viendo cómo evoluciona. Sea como sea, el mercado dijo, ¿el mercado laboral está muy fuerte? Perfecto, pues más intereses durante más tiempo. Y fíjense esa segunda curva, la línea azul, que es el poquito repricing que hace, que se denominaría así, donde el mercado descuenta un poco más de intereses durante más tiempo y un poquito más altos. Fíjense que la curva empezó a moverse hasta el 5%, un poco donde la Fed tenía sus últimas proyecciones. Recuerden que la Reserva Federal, además de tener reuniones del FOM, comparte sus proyecciones financieras cada 3 meses. Entonces, diciembre fue la última, marzo será la siguiente, en febrero no compartió proyecciones económicas. Las últimas de diciembre se esperaba un 5,1 por parte de la Fed. Fíjense que el mercado antes de febrero no esperaba eso, esperaba menos, pero luego ya tras los datos de empleo vemos esa línea azul que llega hasta el 5,1 y luego empieza a bajar. El mercado empieza a creerse a la Fed. Pero es que luego el mercado no es que se crea a la Fed, es que el mercado va por delante de la Fed, se vuelve a poner por delante otra vez, porque fíjense que cuando conocimos el dato de inflación y de ventas minoristas, tenemos esa línea verde, se vuelve a incrementar la curva de futuros, esperando ahora ya una tasa máxima por encima del 5,2 y luego ya empezar a bajar. Pero es que luego tuvimos el dato del PCE, que es la inflación favorita de la Reserva Federal, y también confirmó esto, una inflación más persistente, que todavía iba a ser difícil de bajar, sobre todo en la categoría subyacente, y como pueden ver la curva ya finalmente dio otro subidón y ahora mismo, antes de la comparecencia de Powell en el Congreso, tenemos una tasa terminal esperada de 5,44%. Fíjense cómo ha variado en un mes, de 4,89 a 5,44%, para incluso seguir manteniéndose alta durante todo 2023 y no bajar hasta finales diciembre de 2023 y enero de 2024 y bajar ligeramente, porque para enero de 2024 el mercado de futuros descuenta que seguiremos por encima del 5%. Esto está haciendo obviamente que los intereses de los bonos sigan incrementando, precios de los bonos van a la baja por ser inversos y el mercado va descontando todo esto también, por ejemplo, en el dólar por efecto carry trade, se vuelve más atractivo porque ahora los intereses que otorga la divisa son mayores, entonces te endeudas en una divisa que paga unos menores intereses o incluso intereses negativos, te pones largo en una divisa como el dólar que está pagando unos mayores intereses, sobre todo si lo hace más que el resto de bancos centrales y se vuelve todavía un poco más agresivo. De todas formas, no olvidemos que Powell tuvo dos últimas intervenciones muy lights. Sus dos últimas intervenciones no fueron excesivamente hawkish, al revés, fueron más del lado de las palomas, del lado dovish, donde no llegó a mojarse hacia ningún lado, donde repitió hasta 15 veces la palabra desinflación en la vivienda y ha sido el mercado y sus compañeros los que le han hecho el trabajo. El propio mercado dándose cuenta de que la Fed va a tener que hacer más, por mucho que Powell diga que estamos cerca, que se puede lograr el soft landing y todo lo que él haya querido decir. Hoy en el Congreso veremos si el tono es diferente, se enfrenta a varias problemáticas por delante. José tiene lo primero el techo de deuda, lo segundo una inflación todavía persistente, lo tercero unos tipos de interés que recuerden la cuenta de la Fed ya está en rojo, no genera ganancias ya desde que los intereses han subido porque sus gastos son mayores que sus ingresos de los bonos que tienen balance. Y un tesoro que cada vez se enfrenta a unos intereses más altos, un coste más alto de la deuda. Un panorama complicado, no me gustaría estar en la piel de Powell. ¿Tú cómo lo ves, José? No, es verdad que es un panorama complejo, que en particular intentar un aterrizaje suave de la economía o incluso ese escenario de Goldilocks tan soñado y tan complejo a la vez, tan difícil de obtener, pues es el escenario que en teoría quiere manejar Jerome Powell, pero claro, es el escenario que se ha querido manejar siempre. ¿Quién no querría manejar ese escenario siendo presidente de la Reserva Federal? La realidad es que luego no terminaba ocurriendo. Javier,
En un ratito volvemos con todas estas noticias. En un ratito, a partir de las 4 de la tarde, en directo, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, aquí en Negocios Televisión. Gracias, Javier. Ahora miramos también algunas cuestiones, algunas últimas horas, todavía dentro del rango económico. La Comisión Europea, Europa le está pidiendo a los distintos países, a los distintos gobiernos nacionales, que por favor consoliden ya sus presupuestos, que los dejen cerrados y los envíen también para su estudio a Europa. No se fía la Comisión Europea de que esos presupuestos, especialmente en los ajustes fiscales que está realizando cada uno de los países, estén bien realizados, y en particular se viene pidiendo una serie de esfuerzos a los países para desbloquear, por ejemplo, desde los fondos COVID, donde Italia hoy ha recibido de nuevo un paquete con 19.000 millones de euros, hasta en líneas generales otro tipo de cuestiones como los fondos de resiliencia y recuperación Next Generation, los famosos fondos europeos tecnológicos de Next Generation, que están recibiendo, insisto, los distintos países en base a ciertos ajustes y en base a ciertos proyectos y peticiones que hicieron, pero la realidad es que Europa no se fía de que esos presupuestos estén bien cerrados y de que fiscalmente cada uno de los gobiernos no esté haciendo lo que le dé la gana, y en ese sentido, para que cada gobierno no vaya en la línea que quiera y se esté haciendo un sobregasto en un momento muy complejo, incluso de manejar para el propio Banco Central Europeo, bueno, pues la Comisión Europea ha pedido ya que se envíen esos presupuestos y que por favor se consoliden en las cuentas públicas de cada una de las naciones. Este es uno de los asuntos del día. El otro nos lleva a hablar de Xiaomi. La compañía china va a producir en masa vehículos eléctricos antes de mediados de 2024. Uno de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes, Xiaomi, en esa primera mitad del próximo año va a comenzar la producción, insisto, masiva de vehículos eléctricos. Lo ha anunciado su fundador y CEO, Lai Yun, durante un discurso en el Parlamento de la República Popular de China, hace apenas unas horas. Xiaomi ha invertido más de 3.000 millones de yuanes, lo que vendrían a ser cerca de 500 millones de dólares en esa división de vehículos en el pasado 2022. Van a seguir realizando esa inversión en el 2023 e, insisto, en la primera mitad de 2024 habrán comenzado ya a producir vehículos eléctricos de forma masiva. La empresa, es verdad, que se está enfrentando incluso a una competencia difícil dentro de la propia China, como con XPeng Motors o con Li Auto. Ahora compiten por participar en ese mercado de vehículos eléctricos en China y con compradores más grandes como BYD y con Tesla, evidentemente, la estadounidense, que fabrica vehículos eléctricos en la planta de Shanghái. Por más que Tesla ahora, insisto, vaya a fabricarlos también en Monterrey, en México, y esté pensando incluso en reabrir dentro de Estados Unidos una fábrica más y cambiar la producción en base a las políticas que ha llevado a cabo el gobierno norteamericano de Joe Biden con esa línea de ayudas a través de la Inflation Reduction Act, que beneficia y mucho a las empresas que se afincan allí. Bueno, en este sentido, Xiaomi se lanza esa carrera, y es importante porque es un competidor dentro de la telefonía móvil que ha logrado hacerse un hueco cuando parecía que ya se llegaba tarde. Vamos a ver en ese sentido también qué hace dentro de un vehículo de automóviles, insisto, donde producirá masivamente vehículos a partir de la primera mitad del próximo 2024. Y una última hora, antes de pasar también al análisis, a los mercados y a lo que está ocurriendo, hablamos de China, que insiste en promover las negociaciones de paz. Ha asegurado que las sanciones no van a resolver el problema. Aseguran desde el Ministerio de Exteriores chino que las sanciones que está imponiendo Occidente, que está imponiendo también especialmente Europa, no solo a Rusia, sino, como vemos en la parte de sanciones de Estados Unidos a China, no son la solución. Aseguran que este tipo de sanciones frenan por completo la cooperación y el comercio, pero que no terminan de resolver, como estamos viendo, el problema, que lo que hay es, y urge China a ello, que sentarse ya en los próximos meses, a partir de este mes de marzo incluso han llegado a decir, hay que sentarse para empezar a hablar de cuáles son las negociaciones y la realidad de paz entre Ucrania y Rusia. Todo esto en un día en el que aquí en nuestro país hemos sabido que el ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, y la oficina de la Embajada Española en La Haya advirtieron en los últimos informes de que Países Bajos se estaba produciendo hacia Países Bajos un éxodo masivo de sociedades extranjeras que estaban optando por llevar allí la sede, buscando no solo esos beneficios fiscales, sino también una mayor facilidad para los negocios. Por ejemplo, en 2017 un total de casi 25.000 multinacionales estaban activas ya en Países Bajos, representaban el 2,1% de todas las empresas, dicta el informe del ICEX, esto, insisto, en 2021. Resaltaban que muchas empresas españolas se estaban instalando en el país
y tanto el ICES como la Embajada señalaban ya en ese 2021 que España es uno de los países más perjudicados de toda la Unión Europea por ese desvío de beneficios que realizan las multinacionales norteamericanas, solo por detrás de Francia, Alemania, Italia o Bélgica. Advertir de la marcha de multitud de empresas que podían irse precisamente a Países Bajos, y en esta misma línea se sabía desde el Ejecutivo, desde el pasado 2021, hace ya año y medio prácticamente, se sabía que lo que estaba ocurriendo con las empresas nacionales, con ese desvío posible de estas empresas a Países Bajos, era un riesgo y no se hizo nada al parecer desde el Ejecutivo, a pesar de tener estos informes. Y ahora hemos visto, por ejemplo, la salida de Ferrovial, una cosa que, insisto, tiene todavía que aprobar su propio accionariado. Ferrovial ya ha dicho que si el accionariado, si quienes piden la indemnización desde el accionariado superan los 500 millones de euros, no acometerá esa operación del traslado de sede. Bueno, con todo esto